Bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora sí a la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios. Ayer les traje un testimonio fresquito de una situación que el Señor ha hecho. Hablamos ayer de cómo Dios nos muda los corazones, ¿verdad? Cómo Dios nos cambia aún nuestro concepto de nosotros mismos. Esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando nosotros no tenemos la experiencia con el Espíritu Santo, aunque creemos en Dios como una realidad, pero no tenemos esa regeneración por el bautismo del Espíritu, esa renovación, vivimos atados a nuestro concepto, a nuestras malas experiencias del pasado, siempre trayendo a la memoria las cosas viejas. Entonces el Señor nos da por gracia al Espíritu Santo para que nosotros nos renovemos de día en día, nos fortalezcamos y nos empoderemos a fin de hacer morir por el Espíritu todas aquellas cosas, no solamente los pecados, sino las cosas que nos detienen en la mente. Hay estructura en nuestra mente que la palabra ungida, que viene revelada por el Espíritu, puede derribar para que nosotros podamos fluir y podamos avanzar y podamos crecer espiritualmente. La gente se queda detenida en el tiempo, se queda detenida en su fracaso, en su dolor, en su trauma, en su atadura, en su condición a nivel humano, en maldiciones generacionales, por no renovarse en el espíritu de la mente, pero también por no permitir que el Espíritu Santo nos regenere. Hablaba yo con un pastor estos días y le decía, me preguntó, José, ¿tú crees que hay solamente alma y cuerpo o crees en las tres partes del ser humano? Yo no, yo creo lo que dice la Biblia. Y dice, yo también, pero hay una posición que tienen muchos que creen solamente en el alma y en el cuerpo y no creen en el espíritu de la persona, porque no lo pueden distinguir, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos con el pastor por medio de la palabra, ¿no? De que nosotros somos tripartitos, así como Dios es tres en uno, nosotros somos tres en uno. Y claro, es curioso, ¿no? Porque a veces, como te digo, lo damos todo por hecho. Acepta a Jesús y ya está todo. Sí, es verdad. En Jesús está todo, pero tú lo tienes que descubrir por el Espíritu. No es tal cosa como comprar por Amazon un paquete y ahí te vino todo y ya está y tú no te tienes que hacer más nada. Si tú redimes un campo, o con el plan de plantar una viña, tú a ese campo que lo redimiste con dinero, lo compraste por precio, ahora lo tienes que trabajar, lo tienes que arar, lo tienes que desmalezar, tienes que sembrar lo que quieres cosechar y tienes que elaborar hasta que se produzca el fruto. Bueno, eso hace Dios en nuestras vidas por medio de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Si bien somos de Dios, tú te puedes quedar en un enano eterno hasta que Cristo venga, o tú puedes crecer a la estatura del varón perfecto en la medida de libertad que le das al Espíritu Santo en tu vida. Dice la palabra, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, o sea, hoy es el Espíritu Santo que está en la tierra. Hoy el Padre está en su trono, Jesús está a su diestra, el que está morando en el corazón del creyente y el que está actuando junto con la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu y tenemos que vivir en dependencia del Espíritu. Hay cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. Mira, no podemos ni convencernos nosotros a nosotros mismos muchas veces. ¿Qué vamos a esperar hacer sin el Espíritu? Entonces, cuando nosotros le damos el paso al Espíritu, es cuando tenemos más garantía de victoria. Decía hay tanta escritura, pero decía el apóstol Juan en 1 de Juan 2.18, 1 de Juan 2.18 dice la palabra del Señor acerca de esto mismo, ¿no? Que hay tanta controversia, hay tanta mezcla de conceptos religiosos que muchas veces esto nos priva de crecer sanos en la fe. Nos saca el derecho del gozo de la salvación, nos impide fluir en el poder del Espíritu. Les dije, 1 de Juan 2.18, dice la palabra del apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habla el apóstol Juan que muchos que se oponen ahora a Cristo o a la cruz de Cristo estaban entre la iglesia. O sea, hay gente que puede estar en la iglesia, pero no está
según el Espíritu Santo da a entender y a obrar, sino que todavía sigue, digamos así, bajo el espíritu del mundo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban entre nosotros. Cuando dice eso, no dice porque se fue a la otra iglesia, no. Está hablando de que nunca fueron sumergidos en la vida del Espíritu. Entonces, hoy se vuelven enemigos del camino de Dios, de los hijos de Dios, de la predicación de la palabra, aún habiendo participado, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque nunca fueron, digamos así, sumergidos en la vida del Espíritu. Entonces, un día yo le pregunté a mi apóstol argentina, le dije, ¿cómo puede ser que los testigos de Jehová salen de dos en dos, así, con carita buena, golpean una puertita, y de tanto insistir van consiguiendo gente? Y me dice, ¿sabes por qué, José? Ellos no tienen la lucha que tenemos nosotros, porque ellos están bajo el espíritu del mundo. Entonces el mundo ellos lo reconoce, porque detrás de ellos opera un espíritu, que es el espíritu del mundo. No es el espíritu de la verdad, es el espíritu del error. La gente que está bajo el maligno, que está en tiniebla, que está ajena a la vida de Dios, al pacto y a la promesa, todavía puede entender el lenguaje de personas que, aunque vengan disfrazadas de algo, vengan con una Biblia, el mismo espíritu de error que los gobierna los convence de más error. Pero cuando nosotros vamos con la verdad, si no es el Espíritu Santo el que los convence, la gente no puede recibir la gracia. Entonces ahí entendí por qué esta gente tiene las luchas de lo que la humanidad pasa en lo natural, pero no tiene tal cosa como guerra espiritual, porque está bajo un gobierno que es del maligno. No es como nosotros que estamos bajo la unción del Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, que estamos bajo el gobierno de Cristo, que ya el Señor nos ha redimido del mundo, nos ha sacado las tinieblas a la luz, y ahora el mundo nos es hostil. El mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo, porque no estamos bajo el espíritu del mundo, sino que estamos bajo el espíritu de la gracia. Entonces hay cosas que tú no las vas a entender si tú no entiendes que nos movemos continuamente en dos aguas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, vámonos porque ahí viene el príncipe del mundo o el príncipe de las tinieblas y este no tiene nada que ver conmigo, el mío no tiene nada de él, ni yo tengo nada en él, ni él tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque Jesús había nacido por el Espíritu, era lleno del Espíritu, era guiado por el Espíritu, vivía por el Espíritu, entonces él podía notar. Satanás no está en todos los rincones porque no es omnipresente, pero podemos ver nosotros la actividad demoníaca y podemos ver cómo la gente cree más fácil a la mentira que a la verdad porque no abrazó la verdad. El hombre se divorció en el huerto del Edén de la verdad, entonces el espíritu de error, el padre de mentira que es Satanás, el príncipe de las tinieblas, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos que hay dos mundos, que hay dos espíritus confrontados, lo tenemos que definir y tenemos que buscar a beber del espíritu continuamente porque nuestra carne se desvía, nuestra carne se corrompe, nuestra carne se contamina. No hablo de la carne como el cuerpo, hablo de nuestra naturaleza vieja que está viciada y que es rápido de enemistarse del espíritu. O sea, tú te vas a ir de aquí lleno, con gozo, con victoria, con esperanza, vas a pararte a hablar con alguien y esa persona, las palabras hasta te van a doler adentro tuyo. Cuando tú sabes que esa boca no está hablando verdad, ni está hablando paz, ni está hablando pureza, ni está hablando esperanza, sino que hay una fluidez espiritual que es contraria a la del Espíritu de Dios. Porque es otro río, es otra agua. Jesús se maravilló que salga agua dulce y salada del mismo grifo. Entonces nosotros estamos sumergidos en Dios, escondidos en Cristo, y estamos bautizados por el Espíritu, y identificamos, discernimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios rápido. Pero muchas veces lo discernimos en otro y no lo discernimos en nosotros mismos. Muchas veces le podemos ver el demonio a alguien, le podemos ver el defecto a alguien, le podemos ver el error a alguien, porque estamos con el ojo largo, estamos con el visor apuntando para todos, pero no estamos mirando hacia adentro. Y la Biblia dice que nosotros vemos en la Escritura como por un espejo, no mirando a los demás, sino a nosotros mismos, para ir modelando a Jesús. Y esto te lo hace el Espíritu Santo, es el que te muestra tu condición. No para condenar, sino para vestirte de justicia. Entonces, acá dice el apóstol Juan en el verso 19, dice, estos estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, que hayan estado no significa que se hayan convertido alguna vez.
De esto hay mucho dentro de los salones, digamos así, cristianos. Porque si no hay una verdadera conversión, no hay una verdadera resurrección. Si no hay cruz, no hay vida del Espíritu. Si no hay vida del Espíritu, hay espíritu de engaño. Todavía están en la carne, todavía están en los pecados. Pablo dijo, si yo lo que Cristo destruyó lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces muchos empezaron bien, caminaban bien, y luego fueron fascinados, fueron distraídos, fueron desanimados y volvieron atrás de su fe. Hoy ya no están por fe, hoy están por costumbre, por tradición religiosa, pero no están expectantes de nada, no están esperando nada, no están en pos de nada. Entonces tú te das cuenta cuando alguien vive en fe porque tiene un sacrificio en el altar, tiene una vida dedicada, tiene un esfuerzo, tiene un deseo genuino de agradar a Dios. Ese es el que está viviendo en fe. Pero el que está viviendo según el espíritu del mundo va al quite, ¿no? Si yo tengo ganas, si no hace frío, si me gusta, si puedo, si me parece, si entiendo, si saco provecho, entonces yo también participo. Ese no es el que está sumergido en el espíritu, ese es el que está todavía en su carne. Las cosas de la carne no son solamente pecados, son decisiones y actitudes que nosotros tenemos desde la niñez o desde la orfandad espiritual, donde revela que no hay un conocimiento verdadero de Dios. La persona que conoce al Señor, dice la Biblia, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce al Señor se esfuerza y actúa en consecuencia a su fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Cuando habla de nosotros, no habla de la denominación, habla del espíritu en común. Habla de la misma naturaleza divina que se nos dio a participar en Cristo. No está hablando del grupo de 20 personas, está hablando de una naturaleza. Se manifestó una naturaleza que no es la de Dios en esta gente. Pero pero vosotros tenéis la unción del Santo, y de esto es lo que les quiero hablar. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción, hermano, la unción tiene que ver con el hecho de que la misma, digamos, presencia o la misma habitación que ahora somos del Espíritu da lugar a que seamos enseñados por Dios. El pacto en que estamos nosotros, decía la profecía, y serán enseñados todos por Dios serán enseñados. Escribiré mi palabra en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Ninguno dirá a su hermano conoce al Señor, porque yo me revelaré, yo me manifestaré personalmente a cada uno de los que redimo. Ese era el pacto, este nuevo pacto. Entonces, si la unción está en nosotros, tú vas a tener discernimiento. Si la unción está en ti, tú vas a tener sabiduría, inspiración, fe, un poder sobrenatural que humanamente hablando tú dices, ¿cómo puedo sobrellevar esto? Bueno, es la unción que está en ti. La unción no viene para que nosotros tiremos gente al suelo. La unción no viene para que yo tenga unos escalofríos y hable lengua nada más. Esas son manifestaciones de los dones. Pero la unción habla de una capacidad extra que Dios nos da en nuestra humanidad para poder hacer aquellas cosas que tenemos que hacer en el propósito por el cual nos tiene Dios en la tierra. Si no, el Señor ya nos hubiese llevado al cielo. Entonces, ¿por qué Jesucristo, Cristo, el Mesías, el ungido, necesitó el bautismo del Espíritu Santo si Jesús era nacido del Espíritu, fue engendrado por el Espíritu, fue edificado por el Espíritu, fue consolado por el Espíritu, fue sostenido por el Espíritu, fue enseñado por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu? ¿Por qué Jesús necesitaba el bautismo del Espíritu Santo? Porque la misión que Dios le mandó a hacer al Señor de redención, él vino como cordero, él vino y tomó el lugar nuestro como víctima, como cordero, como ofrenda perfecta por los pecados de los hombres, pero al mismo tiempo necesitaba un poder para deshacer las obras del diablo que humanamente hablando no las podía hacer. Porque si las hubiese podido hacer en su humanidad, que era santa, pura y justa, no necesitaba la unción del Espíritu Santo, no necesitaba el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos vivir una vida recta, íntegra y poder estar delante de Dios sin mancha, por la gracia de la sangre de Cristo que nos lava. Pero una cosa es tú estar en justicia delante de Dios y otra cosa es estar apto para toda buena obra y capacitado en el Espíritu para deshacer las obras del diablo. Entonces, hay cosas que tú necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿No? Hay cosas que no se hacen con brazos de hombre, no se hacen con buenas intenciones, ni se hace siendo bueno, se hace porque el Espíritu que actúa en nosotros es poderoso para deshacer las obras del diablo.
Entonces Dios nos tiene que dar la estrategia, la sabiduría, la revelación de dónde tocar, cómo hacer, cuándo declarar, cuándo hacer, porque hay mil formas que Dios nos puede usar, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, dice el verso 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el ungido? Mira, hay personas que no niegan que Jesús era un santo, era un profeta, como a los musulmanes tienen a Jesús por profeta, como en algunas culturas se lo tiene a Jesús como una persona que fue un hombre íntegro, que fue un hombre que algo diferente fue, etcétera, etcétera. Pero no lo reconocen como el ungido. ¿Te das cuenta? Porque el único que te puede dar a entender que es el ungido es el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Juan dice, nadie puede llamar anatema a Jesús. Y nadie que llama Señor a Jesús es anatema. O sea, tu relación con Jesús, hombre, el entendimiento que tú tengas, por eso Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Uno dice el profeta, otro dice Jeremías, otro dice Juan el Bautista resucitado. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el único que tiene la capacidad para hacer lo que hay que hacer en el oficio que Dios dio. Entonces le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló, ¿qué? Carne y sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Porque Pedro todavía no era lleno del Espíritu Santo. Si Pedro hubiese sido lleno del Espíritu Santo, no se tenía que revelar al Padre. El Espíritu que estaba en Pedro se lo revelaba, pero Pedro todavía no tenía el Espíritu, entonces el Padre se lo revela a Pedro de que él era el Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos el concepto correcto de lo que somos en Dios, porque ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, Él venció, con la unción que el Padre le dio, Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Dice que aún descendió a lo profundo en los días de su muerte, como hombre, dice, y descendió a lo profundo, dice, y luego el Señor lo levanta, dice, y llevando cautiva la cautividad, Jesucristo, habiendo vencido aún el mismo infierno, habiendo salido de toda condenación y de toda, habiendo roto con los lazos de la muerte, dice, y que el Espíritu Santo lo resucita, lo levanta, dice, y llevando cautiva lo que cautivaba a los hombres. Y el libro de Hebreos dice, el temor a la muerte es una forma de estar cautivo. Si tú le tienes miedo a la muerte, tú estás atado, según la Biblia. Porque aún el temor a la muerte es una atadura. Cuando nosotros ahora tenemos la esperanza de la vida eterna, ya fue rota esa maldición, ese yugo del miedo a la muerte, por causa de la unción que está en nosotros, que nos enseña y nos revela que en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, ¿cómo fue? Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa que dio dones? Nos dio la capacidad de poder estar por encima de todas las consecuencias del pecado que nos trajo nuestro primer padre Adán en el huerto, que el Señor le había dicho a Adán, el día que comieras de este árbol, de cierto moriréis, y la tierra será maldita por causa vuestra. Entonces, todo eso son las consecuencias que hoy vivimos a nuestro alrededor del pecado original, pero el Señor nos ha redimido con la sangre, nos ha separado del mundo y nos ha ungido para que nosotros hagamos la gran comisión, para que nosotros ahora le arrebatemos las almas a Satanás, para que ahora nosotros le demos libertad a los cautivos, le demos esperanza a los que no tienen esperanza, le demos salud espiritual y física a los que no la tienen, porque en el poder del nombre de Jesucristo tenemos esa capacidad y bajo la unción del Espíritu Santo podemos operar en los dones que Dios nos dio. Y en cuanto a Satanás tenemos autoridad en el nombre que sobre todo nombre, porque Cristo ya lo venció. Entonces, la unción que está en nosotros, la medida de unción y de revelación que hay en nosotros, esta nos enseña, nos capacita y de alguna forma nos pone en favor de la gente con las habilidades del Espíritu para poder restaurar, para poder sanar, para poder liberar, para poder edificar, para poder consolar. Esto lo hace el mismo Espíritu que está en nosotros. Entonces, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, le decía Juan. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Cristo, en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él
permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No es que no necesitamos maestros en la iglesia. Está hablando de que el Espíritu que está en ti te va a dar paz, te va a dar confianza, te va a dar seguridad, te va a dar discernimiento de delante de lo que de qué estás. Por ahí tú no disiernes todo. Por ahí tú no conoces por la Biblia muchos misterios, muchas cosas, pero el Espíritu que está en ti te va a dar el sentir, la sabiduría, el discernimiento, la paz o la falta de paz, la inquietud de que algo es o no es de Dios. Hay algo que no te cierra. Tú no lo puedes explicar con versículos, no lo puedes explicar con la mente, pero hay algo que no te cierra porque el Espíritu, la unción que está en ti, está discerniendo y está de alguna forma advirtiéndote interiormente de que algo es de Dios o no es de Dios. Por eso es necesario ser guiados por el Espíritu. Entonces, hablando de esto, de la unción, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. Nosotros, Hebreos dice que guardemos nuestro corazón, que no haya raíces de amargura. La Escritura enseña de que nosotros miremos bien cómo andamos. Todo esto tiene que ver con cómo llevamos esa gloria. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Está hablando de que nosotros somos contenedores, nosotros somos recipientes, la gloria es del Señor, pero nosotros somos portadores de vida. En la medida que tú te vas llenando del Señor, tú vas cobrando un peso mayor de gloria, dice el apóstol Pablo. Tenemos un cada vez más excelente peso de gloria, o sea, el nivel de gloria sube, el nivel de unción, el nivel de poder sube en la vida del creyente en la medida que éste se santifica y se va llenando de Dios, que va creciendo en gracia y conocimiento del Señor. Entonces, vamos a ser efectivos en la medida que nosotros crezcamos en gracia y conocimiento. Vamos a ser efectivos en la medida que nosotros crezcamos en unción. Entonces, una clave para los que quieren unción es amar lo que es justo. Jesucristo fue ungido más que todos sus compañeros porque amó la justicia más que todos sus compañeros. Entonces, cuanto más yo amo lo justo, lo puro, lo recto, lo de buen nombre, lo que es conforme a Dios, lo que nace de Dios, cuando yo más amor y celo tengo por eso, más unción hay delegada sobre mi vida. La unción no viene por ayunar 40 días, la unción viene por amar justicia. Entonces nosotros tenemos evangelistas que fueron usados con tremendo milagro, que eran hombres de Dios, que eran ungidos, pero no es solamente lo que yo determino que Dios me va a ungir y va a probarme, sino lo que Dios dice que hace, que Él añada mayor gracia. Y fíjate, ¿a quién añade mayor gracia? A los humildes, a los que se dejan instruir, a los discípulos, a los que sirven, a los que el Señor les confía mayor unción, mayor revelación y mayor gracia, es a los que están dispuestos a colaborar con Él en la salvación y edificación de las almas. ¿Para qué queremos unción si no queremos servir? ¿Para qué queremos unción si no estamos dispuestos a hacer nada por nadie? ¿Para qué queremos unción si no estamos dispuestos a amar? Entonces, ese tipo de unción que nosotros vemos en algunos ilustres que andan por ahí de renombre, sirve para juntar gente, para hacer espectáculos en el nombre de Dios, pero yo he estado con gente de renombre que no te le puedes acercar al lado, que no tienen a bien respetarte, que se levantan a la mañana y te serviste todo el día y no te dicen ni buen día. Si te cruzaste te pisan, ni siquiera te esquivan, te pisan. Porque tú eres nada, ellos son los ungidos. Esa no es la unción que la Biblia enseña. La unción es para el servicio, la unción no es para que enseñorearse de nadie, ni para competir con nadie, ni para creernos más que nadie. Nunca fue la idea de Dios de ungir a Jesús para que sea Señor en los días de su carne. Lo querían hacer rey y Él no se dejaba. Lo llamaban bueno y dice, ¿quién es bueno? Solamente el Padre. En los días de su carne, y Jesús era bueno, pero Él nunca se atribuyó nada que el Padre no le haya puesto su título. ¿Nosotros qué somos? Somos colaboradores. ¿Qué somos? Hijos. ¿Qué somos? ¿Podemos ser siervos del Señor? Sí. Pero el siervo, el título de siervo se toma hoy como si fuera un título de renombre. Pablo se llamaba a sí mismo esclavo por amor. En una cultura donde había esclavos aún cristianos. Onésimo era un esclavo que había escapado de Filemón. Y sin embargo la Biblia, cuando Pablo se llamaba esclavo, no se estaba comparando con los demás que no servían en la iglesia. Cuando decía soy esclavo, le estaba dando a entender que él estaba dispuesto a la humillación por amor al Señor.
por eso tenía la unción que tenía Pablo. Por eso, cuando nosotros vemos gente ungida de verdad, vemos gente que es gente quebrantada, gente crucificada. Dios nunca unge la vieja naturaleza. Cuando Jesús, siendo santo y perfecto, fue ungido en los días de su carne por aquella mujer que trajo aquel frasco de perfume, lo partió y dice que con su cabello le lavaba los pies con perfume al Señor, con un perfume muy caro, que era seguramente la herencia que había recibido su padre. Y Judas, claro, como él robaba, dice, no, este perfume se tendría que haber vendido, se está malogrando acá. ¿Y qué le dijo Jesús? Déjala, porque a los pobres siempre lo vas a tener contigo, a mí no vas a tener siempre contigo. Entonces, cuando esta mujer lo unge Jesús, lo ungió, dice, para la sepultura. ¿Señor te puede ungir? Sí, Dios te va a capacitar para que aceptes voluntariamente morir a fin de que Él te dé el poder del Espíritu de resurrección y vida. En el sentido de que muchas veces el Señor nos manda por el Espíritu a perdonar, a menguar, a pasar por tontos, a perder, a olvidar. El mismo Espíritu te manda a hacer cosas de esas. Te manda a pasar por alto la ofensa, te manda a pasar por alto el derecho que tenés de vengarte, de reclamar algo que es tuyo. También el Espíritu viene para enseñarnos estas cosas. Porque el Señor más adelante nos tiene cosas que a otros no les tiene. Y por causa del llamado tú tienes que pasar por un filtro que otros no tienen que pasar. El Señor quebranta a los que escoge, los lleva, los pule, los trabaja en el silencio, en el oculto, en la oscuridad. El Señor los tala, los pasa por el proceso del horno, del crisol, para separar la viruta, la hojarasca del metal precioso. Entonces cuando vos ves un hombre quebrantado, una mujer quebrantada, hay un propósito detrás. Dios trabaja así con todos. Lo que pasa es que son los entendidos los que sacan partido a las situaciones difíciles que atraviesan. Muchas veces estamos pasando por un proceso doloroso, difícil, y tú los grandes testimonios los escuchas en la resurrección de esos procesos. Nunca escuchas grandes testimonios con gente que no padeció nada. Tú nunca vas a escuchar algo que te haga sobresaltar al oírlo con gente que nunca tuvo problemas, que nunca pasó por una crisis, que no pasó por una cruz, que no fue de alguna forma azotado su carne, castigado en su orgullo, y vas a reconocer eso como un testimonio. El testimonio viene de un quebrantamiento y de una resurrección que el Espíritu trae a esa persona. Entonces todo testimonio que glorifica a Dios tiene una evidencia de que hubo muerte y hubo el Espíritu de resurrección trabajando en esa vida. Entonces cuando hablamos de la unción, hablamos que Dios nos empodera en nuestra debilidad, no en nuestra fuerza. Porque dice, Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y ahí habla de que en nuestra fuerza nosotros no podemos solucionar nada. Entonces todas estas cosas las tenemos que entender, porque a la hora de los procesos nos olvidamos de esto. Pero Dios no unge nuestra fuerza, Dios unge nuestra debilidad. Entonces cuando Pablo se sentía, limitado por un azote que sentía de Satanás en su cuerpo, se cree que era una enfermedad en los ojos, Pablo oraba, y dice 3 veces oré al Señor, y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando hablamos de debilidad humana, hablamos de cosas dolorosas, cosas que nos cuestan padecer, o soportar, o atravesar, cosas que no son fáciles. Pero para esto está el Espíritu Santo, para capacitarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos, para revelarnos propósitos, para darnos estrategias. En otras palabras, para resucitarnos de esa bendición. Mira lo que dice el apóstol Santiago, Santiago 4:4-8 dice, hablando de que estando entre nosotros no eran de nosotros porque amaron este mundo. Le dice Santiago en el capítulo 4, verso 4, a estos que se suponía que eran pero no eran, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque es otro espíritu. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es otro espíritu, es otra corriente, es otra dinámica de vida. La dinámica del reino está enemistada con la dinámica del mundo. Entonces, nosotros vemos, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, si tú eres del Espíritu, claro que vas a amar al mundo con el amor de Dios para salvarlo. Si tú eres del Espíritu, tú vas a amar a todas las personas, no importa que no sean evangélicas. No está hablando de eso, está hablando que el sistema corrompido, satánico, mundano, tú no lo puedes amar, ni te puedes hacer dentro de ese sistema, porque al casarte con ese espíritu te estás divorciando del Espíritu Santo. Pensá que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, el Señor nos capacita para que el mundo no sea crucificado a nosotros y nosotros al mundo. ¿Cómo tú te puedes negar a las tentaciones, a la fascinación de este siglo, de este mundo? ¿Cómo puedes darle la espalda al mundo mientras todos corren de la misma manera, desenfrenadamente, y nosotros vamos en contra de la corriente? ¿Cómo podemos tener esa convicción, ese poder, esa determinación para no correr según el mundo? Con fuerza humana, ¿no? Necesitamos la unción del Espíritu Santo que nos enseñe las consecuencias de ese sistema y también que nos capacita para aborrecer el mal y amar lo que Dios ama. Entonces, para eso necesitamos la ayuda, la asistencia, la administración del Espíritu. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y vivirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto aquí ya no es a los que se fueron de nosotros, que no eran, sino a los que estando todavía tenemos en el peligro de ser contados entre los que no eran de Dios. Porque tenemos dos ánimos. Hay días que somos puritanos y hay días que estamos más corrompidos. Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar por la carne? Porque no tenemos comunión con Dios, porque no oramos, porque no adoramos, porque no tenemos a bien buscar gente del Espíritu para tener alianza, para tener comunión. Tú no vas a poder vivir la vida cristiana aislado de Dios y aislado de los de Dios. Mira, la forma más saludable de crecer orgánicamente, espiritualmente, es teniendo comunión los unos con los otros. Si no hay comunión, si no hay el deseo en mi corazón de tener comunión con mis hermanos, es muy posible de que yo estando no sea. Porque tú cuando te levantas a la mañana, tu cuerpo te pide agua, te pide ir al baño, te pide ducha, te pide comida. La vida del espíritu tiene una dieta. Si tu hombre interior, tu mujer interior no te pide palabra de Dios, no te pide oración, no te pide escuchar algo que te haga vibrar por dentro en cuanto al testimonio de Cristo, de la obra de Dios, si tú no anhelas, ayer Norli me decía, pastor, yo escucho 5 prédicas por día, y yo a veces más, porque yo necesito la palabra de Dios todo el tiempo en mi corazón. Yo necesito meditar en la palabra, necesito meditar en la palabra, amo la Escritura, pero amo la comunión íntima con Dios. Entonces, mientras estoy en la palabra, yo estoy hablándole a Dios mi espíritu, y es un lenguaje que sin abrir la boca tengo comunión con el Padre, así. Es como Dios me ministra. Yo me paso madrugada entera en la palabra. ¿Por qué? Porque necesito de Dios. Yo no puedo vivir sin la palabra. Pero no es porque ni soy pastor ni porque voy a predicar mañana. Es porque necesito. Sin la vida del Espíritu me seco, me muero, no me soporto ni yo. Necesito la esperanza continua, necesito la renovación del Espíritu. La unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Si tú te preguntas en esta mañana, ¿qué cosas el Espíritu Santo me vino hablando en mi corazón? Por sueño, por visión, por palabra. Y yo no atendí, no hice caso. Yo les conté acá testimonios muy fuertes de personas que tuvieron la guía del Espíritu Santo para hacer determinadas cosas, desobedecieron la instrucción, perdieron miembros de su cuerpo, otros se mataron, porque no tuvieron a bien obedecer a Dios, lo que Dios les dictaba por el Espíritu. Entonces, los guiados del Espíritu son los hijos de Dios. ¿Qué nos dice Dios para este año? Pues a nosotros nos habló como iglesia de restaurar el altar, restaurar el corazón para poner y restaurar el altar. ¿Qué te dice a ti en lo personal del Señor? Es tiempo de comprar, es tiempo de vender, es tiempo de viajar, es tiempo de mudarte, es tiempo... Dios te tiene que revelar. Dios nos tiene que revelar. Tenemos que orar antes de emprender, antes de hacer cosas, antes de charlarlo con gente carnal que no tiene ciencia ni para él. Tú tienes que orar a Dios y pedirle al Señor que te guíe.
y que te ponga un sentir. Por ahí en la cabeza no sabes hacer lo que tienes que hacer, pero el sentir de paz y de esperanza Dios te lo va a poner, o te va a poner inquietud para que no hagas determinadas cosas. Estos son los hijos guiados. Entonces, hay cosas que yo tengo en mi corazón para hacer, hay cosas que anhelo y Dios no me la permitió. Y tú te preguntas, Señor, ¿por qué no permitiste esto? ¿Por qué cerraste esta puerta? ¿Por qué no me permites llegar a esta gente? ¿Por qué no me permitiste hacer lo otro que estaba en mi corazón? Sueños que tenía, cosas que quisimos hacer con mi esposa, y Dios no lo permitió. Y hermano, yo oro por trabajo todos los días para mí, ¿eh? Oro para que el Señor nos dé estrategia, nos dé... a mí no me sale ni un trabajo. Tenemos presupuesto y no nos llaman. Y yo oro por esto específicamente. Y todos los siervos de Dios que les consulto me dicen lo mismo, José, Dios te quiere a tiempo completo en la obra. Sí, hermano, le digo, pero tenemos urgente necesidad. Sí, pero Dios te quiere por tiempo completo en la obra. Que te baste la gracia. Seguí orando, pero Dios te va a mostrar que te quiere por tiempo completo en la obra. Entonces, no somos una obra tan grande, tan autosuficiente como para estar todo el tiempo completo en la obra, pero el tiempo que no estoy haciendo actividades fuera, estoy creciendo dentro, y estoy velando, y estoy orando, y estoy creciendo en la palabra, porque nosotros tenemos que redimir el tiempo. Y mientras el Señor no abre lo que uno quiere, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y cuando el Señor dé lo que Él quiera, hayamos estado agradando a Dios. No cuando a mí me va bien o cuando todas las cosas me convienen, sino aún cuando yo no entiendo los procesos. Cuando tú no entiendes la forma que Dios trata con nosotros, tú tienes que haber tenido testimonio de haber agradado a Dios en ese tiempo de prueba. ¿Sabes cómo se llama eso? Madurez espiritual. Dios perfecciona a los santos también por el Espíritu. Dios perfecciona a los santos en la obediencia. Dios perfecciona a los santos en el amor. Dios perfecciona a los santos en la paciencia. Dios perfecciona a los santos a ver cuánto nosotros amamos la verdad, amamos lo que es justo y estamos contentos y alegres con lo que tenemos ahora. ¿Cuántos nosotros hemos visto desertar del ministerio porque no le salieron las cosas en sus planes? ¿Usted cree que Dios se va a desentender de su pueblo o de las almas que se pierden porque a un pastor, a un misionero, a un siervo de Dios X no le cierran los números? Entonces se toma un año sabático. Entonces no le parece bien desperdiciar tiempo, vida, talento por gente que quizá nunca le diezme. Así piensa mucho, ¿eh? ¿Yo para qué me voy a esforzar acá si acá yo no veo? ¿Yo para qué voy a dar acá si acá no? ¿Yo para qué voy a hacer esto por esta gente si esta gente nunca? Yo soy siervo de Cristo, yo no soy siervo de la gente. Ténganlo los hombres por servidores de Dios y por administradores de su gracia. ¿Sabes qué es la gente cuando nos ve lo que tiene que entender de nosotros? Que nosotros servimos a Dios y que administramos gracia, misterio y poder de Dios. Y que estamos, por supuesto, con esa gracia, poder y misterio revelados para servirle, para alcanzarle, para edificarle, para consolarle, para salvarle. Pero sobre todo que nos tengan por siervos de Dios. No por oportunistas, no por mercaderes, no por lobos, sino por siervos de Dios. Entonces, la gente puede entrar y salir, puede pasar por acá como pasa por un cine. Pero mi testimonio es hacia arriba. Mi fidelidad primero es con Dios, mi pacto es con Dios. Todas las demás personas pueden cambiar las caras, los nombres, pero mi pacto, mi fidelidad, mi amor, primeramente es para Dios. Ese es el que vino de arriba enviado. El que desde la tierra se quiere acomodar es otra cosa. Pero Jesús dijo, el testigo fiel, el verdadero mensajero, el verdadero testigo, el testigo fiel no busca su gloria, sino la gloria del que lo envió. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a perder para que Dios gane? ¿Estamos nosotros dispuestos a decir, mira, si se salvaron 30 almas con mi perseverancia, con mi fidelidad, ese es mi fruto para el Señor? No, yo no morí por las almas, pero mi fruto son ustedes. Que Pablo dijo, mi fruto, mi obra, mi gloria son ustedes, decía. Entonces, un hijo espiritual, un discípulo, un hermano edificado, o personas que perseveraron, eso es fruto para Dios. Ese es el testimonio que el Espíritu nos ha mantenido juntos, nos ha edificado, nos ha consolado, nos ha inspirado, nos ha sostenido, y ese es el fruto. Ahora, ¿tú crees que Dios menosprecia a una iglesia de 20 personas y ama más a una iglesia de 5.000 personas? No.
De tal manera amó el Señor que hubiese muerto por uno solo, que se hubiese decidido a creerle. Entonces, tenemos que hacer las cosas no para la cantidad de gente, no para la cultura donde estamos, no por la medida o condición social, económica o estatura espiritual de gente que tengo delante, sino que tengo que hacer las cosas como para el Señor, con alegría, con excelencia y con solicitud. Porque la unción que está en nosotros nos va a enseñar que Dios es digno de lo mejor y que Dios siempre dio lo mejor a su iglesia. Entonces, si tú eres lo mejor de Dios que tengo delante, nosotros tenemos que traer lo mejor para Dios. No solamente para ofrendar el corazón y volcarlo para los demás. Cuando nosotros subamos el listón de calidad de vida que pretendemos vivir y disfrutar, vamos a subir el nivel de sacrificio en nuestra carne. En lo natural, estos hombres, esta familia ustedes son profesionales, ¿no? Tienen estudio, yo no. Entonces tú tuviste estudio, tú tuviste que sacrificarte de una manera para lograr un título. Bueno, yo no tengo ningún título, pero yo tuve que sacrificarme para comer desde los 9 años, porque no tenía en mi casa, tenía que salir a trabajar y aprender un oficio rápido, porque si no me moría de hambre. Entonces, cada uno se gasta la vida, el tiempo, los recursos con la visión que tiene y con lo que tiene alrededor. Entonces, hay muchos cristianos que llevan muchos años en la iglesia, no conocen la Biblia, no conocen a Dios, no tienen un testimonio, pero no es porque Dios no tuvo la misma oportunidad para ellos, sino porque ellos no tuvieron a bien honrar a Dios. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace es convencernos de lo que es verdadero, de lo que es puro, de lo que es honesto, de lo que es prioritario en nuestra vida. Pero quien obedece esa dirección que el Espíritu Santo da es el que le aprovecha el Evangelio. Entonces preferimos elegir una iglesia donde de ahí arriba nos prometan cosas que si no es en el término de Dios nunca se van a cumplir. Preferimos oír personas entre comillas de fe que nos digan que vamos a prosperar con un sobre y no vamos a prosperar si no prosperamos desde el alma. Preferimos oír buenas intenciones o palabras infladas o cosas que nos fascinen al oído, porque le estamos buscando la fórmula mágica a las cosas por no pasar los procesos que tenemos que pasar. Entonces, la palabra de la cruz, ni loco la quieren tomar muchos, pero es como Dios estableció nuestra salvación, nuestra vida eterna y nuestra vida plena, pasando por la cruz, por los procesos que crucifican nuestra carne. Voy terminando, mira, yo lo que quiero resumir es esto. Si nosotros queremos el éxito, entre comillas, la garantía de ser aprobados por Dios, que es la meta de todo buen cristiano, el ser hallado en Cristo y ser aprobados por Dios, tenemos que andar como Él anduvo. No se puede cortar camino. No hay otra forma, no hay otra fórmula que nosotros... No, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. Mira, yo conozco un poquito la Biblia y sé que estamos en la dispensación de la gracia. Conozco el ministerio del apóstol Pablo, que es a quien Dios le reveló la doctrina para nosotros los gentiles, que es el evangelio de la gracia de Dios. Pero en la gracia hay tanta o más responsabilidad que en la ley. La gracia no te saca, digamos, la responsabilidad que un ministro tiene, un hijo de Dios tiene. La ley decía, si fornicaras, se cuenta por pecado. La gracia dice, si miras a una mujer y la codicia. O sea, es más celosa la gracia que la ley. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora para explicar a los vagos cristianos de este siglo que tienen una responsabilidad de crucificar su carne y sus pasiones y de decidirse de una vez por todas a vivir por el Espíritu? Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida del Espíritu parece algo místico. No, somos personas que nos gusta ver la tele, a mí me gusta el fútbol, anoche vi mi equipo a las 2:30 de la mañana. No, Dios no tiene problema con eso, porque yo no estoy pecando, yo estoy entreteniéndome. Me gusta el fútbol, me gusta mi equipo, no renuncié nunca a mi equipo, pero eso no quiere decir que yo esté en la carne, esté en el mundo. Eso es parte de la vida, eso es parte de tu diario vivir. Pero te puedo asegurar que yo no estoy primeramente con mi equipo, si no estoy primeramente en la palabra, si no estoy primeramente meditando las cosas de Dios. Y en mi tiempo de ocio yo elijo cómo gastar mi tiempo, pero no quiere decir que una cosa me va a sacar el derecho o me va a, digamos, a estorbar lo otro, porque sé las prioridades que tengo. Y tú tienes que saber que Dios ya diseñó para tu vida y para la mía una vida gloriosa de victoria. Entonces termino con esto, mira, tenemos gente enferma, tenemos gente sin documentos, tenemos gente sin casa,
tenemos gente con su familia en sus países. Todas estas cosas, para el que no las sufre, pueden ser una cosa más. Para la gente que está en ese proceso es doloroso, es triste, es desesperante. ¿Cómo me cae o me sienta a mí el saber que mis hermanos están padeciendo estas cosas? ¿Cómo eso a mí no me constriñe? ¿Cómo eso a mí no me compromete a orar, a consolar, a preocuparme por mi hermano? Porque no estoy viviendo la vida del Espíritu. Si estoy en comunión con el Espíritu Santo me va a mostrar la necesidad de mis hermanos. El Espíritu Santo me va a hacer sentir hasta los dolores de los cuerpos, de los que están padeciendo enfermedades, para que yo interceda por ellos, porque me ha pasado muchas veces. Mira, la Biblia también nos manda que por el mismo Espíritu, Efesios 4, 3 y 4 dice, son lícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que trabajar por la unidad. Tenemos que trabajar por sentir las mismas cosas, tenemos que trabajar con el mismo propósito de que todos seamos edificados y que todos seamos, digamos así, activados a las buenas obras, exhortándonos y motivándonos a las buenas obras. Efesios 4:3. Son lícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si tú quieres caminar por años, sentirte amado y poder manifestar la gracia de Dios que está en ti, tú tienes que trabajar en las relaciones interpersonales. Tenemos que sembrar, tenemos que amar, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que preocuparnos por el otro, tenemos que pensar cómo se sentirán estos pastores que recién llegan, que no conocen mucho. Nosotros tenemos que ser esas personas. ¿Cómo se sentirá el hermano fulano que tiene sus hijos lejos y hace años que no lo ve? ¿Cómo se sentirá este hermano que está viviendo aquí en esta situación? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo no podría yo hacer una comida y traerle una comida un día? ¿No podría llevarlo a mi casa a comer un día? ¿No podría ver qué ropa le falta, si tiene que lavar la ropa? Porque el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio verdadero y hablamos del amor y hablamos de la vida del Espíritu, no es para entrar en éxtasis y en trances. Es para manifestar la vida de Dios, es para manifestar el amor de Dios, es para manifestar, digamos así, la unidad en la fe misma que vivimos. Entonces, yo me siento muchas veces impotente de no poder hacer más por algunas personas. No puedo más, hago lo que puedo, de verdad que no tengo otra forma de ayudar. Pero si todos nos pusiéramos en el mismo sentir, todos podríamos ayudar a que los hermanos que están en prueba la pasen mejor en la prueba. Podríamos colaborar para que se animen en la fe. Podríamos interesarnos un poquito con cosas que no cuestan. A mí no me cuesta nada hacer un plato más de comida, no me cuesta nada llevar a alguien a mi casa, no me cuesta nada coger el coche y servirle, porque lo que yo estoy haciendo no solamente está bendiciendo a mi hermano, sino que me está bendiciendo a mí. Porque somos bendecidos en la comunión, en la unidad, en el servirnos, en el amarnos y en el manifestar amor. Entonces, no lo hago religiosamente, lo hago porque es nuestra identidad, es nuestra cultura, es nuestra vida. Yo no tengo mayor amistades que en el cuerpo de Cristo. No tengo mayores amores que en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, muchos familiares nuestros están en la iglesia. Pero si tú me sacas a mí la iglesia, yo no sé vivir más allá afuera. Porque nada me llena. No me llena nada, no me atrae nada, no me gusta nada. Las poquitas cosas que me gustarían hacer me pueden saciar un rato, pero después se pasa. Somos apasionados por Jesús, porque la vida de Dios está dentro, no está afuera. Termino con esto, mira. Que el Espíritu Santo, la unción que está en nosotros, nos enseñe estas cosas que son verdades absolutas, que por no practicarlo nos sentimos muchas veces, aún en lo personal, frustrados, vacíos, deprimidos, desanimados, angustiados, con una incertidumbre hacia el futuro, porque no estamos seguros en nada. ¿Qué hace la comunión con Dios y la comunión con los santos? Es traer gozo, es traer esperanza, es fortalecer nuestra fe, es animarnos en los caminos de Dios. Cuando hablamos de pasar tiempo juntos, ahora les quería comentar también que el sábado, el domingo, no este que viene, sino el otro, vamos a celebrar el Día del Padre. Porque luego el otro fin de semana del Día del Padre ya no estamos, entonces vamos a celebrar el fin de semana del 14 y 15 creo que es. Vamos a quedarnos a comer. Y yo pensando en Diego, que es padre y sus hijas están en su país. En Leo, que es padre, sus hijos están allá. Buscar la manera de nosotros también consolar, bendecir, honrar, compartir, amar. No hacemos esto porque el calendario lo pone, lo hacemos porque entendemos
que es una oportunidad de mostrar amor, de entender a la otra persona que está padeciendo cosas, que tiene sus carencias, que tiene sus pruebas. Termino con esto, hermano, mira. Todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros, hagámoslo con los demás. La vida da muchas vueltas. El tiempo pasa y hoy te encuentras tú aquí, mañana te puedes encontrar del otro lado, y todo lo que el hombre siembra cosechará. Que el Señor nos dé tal espíritu, tal entendimiento y tal amor de poder ser propicio a que tenemos al lado. Hay mucha necesidad. Y no hablo solamente de economía, o de vivienda, o de papeles. Hay necesidades que son más urgentes, que son en el afecto, son en el confirmar el amor de Dios, son en el extender el brazo, el compartir, el servirnos, el anhelarnos, el amarnos. Ustedes no se dan cuenta, pero muchos de ustedes nos han sostenido a nosotros sin decir nada, sin saber lo que hemos pasado, pero solamente el hecho de saber que están, nos han consolado, nos han animado, nos han obligado a esforzarnos y a levantarnos 1000 veces del barro, en lo moral, en lo espiritual, en lo emocional, porque hemos tenido mucho tiempo de dolores, de pruebas, de desánimo, de tristeza, de llorar solo, pero el sabernos que nos tenemos nos ha animado. Pero es con este evangelio, ¿eh? No es con el evangelio de la apariencia, no es con el evangelio de mostrar una cosa que no somos. Es con el evangelio de andar a cara descubierta delante del Señor y delante de mi hermano. De no andar escondiendo nada, sino decir, mira, necesito que oren por mí porque estoy desesperado. Necesito que oren por mí porque estoy desanimado. No le veo la salida a esto. Estoy cansado de este proceso que no me veo la salida y no tengo fuerza. Hay momentos que me desanimo. Hay momentos que no le encuentro la manera de salir adelante. ¿Podríamos tener tal libertad en una familia donde somos sinceros delante de Dios y entre nosotros y decir, quiero que oren por mí, quiero que alguien me escuche, quiero que alguien me entienda, que aunque creo en Dios y tengo el Espíritu Santo, soy un ser humano y necesito un abrazo, necesito contar lo que me está pasando en mi corazón, que no tienen que ser pecados, que tienen que ser cosas que muchas veces no tenemos a quién volcarlo, con quién compartirlo, con quién chequear cosas si son de Dios, o en mi carne, o en mi pensamiento, o en mi idea. Y todas estas cosas se confirman en el cuerpo. Por medio de 2 o 3 testigos se juzgará todo asunto. Y cuando habla de todo asunto no habla de cosas perversas, habla de todo asunto. Entonces hay asuntos que los tenemos que reconocer, ministrar, chequear en el cuerpo de Cristo. Mi esposa siempre insiste en una idea que ella tiene de parte de Dios, que es tener una mesa redonda y charlar, intercambiar opiniones, tocar temas en lo que nos pasa, y no lo hacemos, pero eso está en el corazón de Mariela y yo digo, eso es parte de Dios también, porque nosotros necesitamos abrirnos, necesitamos decir, verdaderamente, mira, yo creo en esto, pero esto me pasa, acá no llego, acá no entiendo, acá es como no lo alcanzo, acá no venzo, y buscar la manera de acercarnos y equiparnos con la gracia que Dios nos dio y ayudarnos, darnos instrumentos, darnos herramientas, darnos ideas, darnos propósito, o aún ayudar a quitarle el velo a alguien para que vea que no es tan así como ellos sienten, porque no pueden ver más, sino que Dios tiene un camino más alto y un pensamiento más alto para ellos. Todo esto también es por el Espíritu. Todo esto no es un invento mío. Entonces, cuando hablamos de ministrar las almas, no es solamente ir a empujarlo, a ponerle la mano con aceite, sino también ministrar es como un médico que examina la llaga, mira y pesa la condición, y entendiendo por la ciencia que Dios le dio, buscando la salida para ese dolor y para esa situación. Entonces, yo necesito, lo primero que se me vino cuando vinieron los pastores acá, lo tomé de parte del Señor y digo, el Señor nos manda ayuda, nos manda consolación, nos manda compañerismo. Eso entendí, se lo digo delante del Señor. Nosotros entendemos que en el reino de Dios están todas las cosas. En el reino de Dios están todas las cosas y en el cuerpo de Cristo están todas las cosas. La sabiduría del Espíritu es la que va a permitir que edifiquemos con esa gracia de que toda piedra que se ponga no sea para tropiezo, sino para bendición. Solamente la sabiduría que da el Espíritu. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu y enseñados por el Espíritu. Termino. Quiero terminar con este versículo, Romanos 15:13.
y este es mi deseo también para ustedes, incluido para mí mismo. Romanos 15:13 dice el apóstol Pablo: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Estas tres acciones, creer, manifestar el gozo y estar gobernado por la paz, viene del Espíritu Santo. Esto no son buenas intenciones al azar del apóstol Pablo. Dice, y el Dios de esperanza, el Dios que infunde la esperanza, que inspira esperanza en nosotros, que nos fortalece en la esperanza, como hacía Abraham, que se fortalecía en fe dándole gloria a Dios, en esperanza contra esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Que cada vez que tú intentes, te esfuerces por creer, te inspires a creerle a Dios algo, tú automáticamente recibas el gozo de haber creído y tengas esa paz y esa seguridad de que lo que estás creyendo, el Señor ya te lo concedió en Cristo. Para que abundéis en esperanza, fíjate, por el poder del Espíritu Santo. O sea, aquel que dice yo tengo esperanza, no es que es super fe, es que el Espíritu, la unción que está en él, le está inspirando, le está revelando, le está suministrando algo que se llama esperanza, que es lo que te extiende la visión un poco más allá de tus límites humanos. Y esta es mi oración para ustedes. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La unción que está en ustedes, que es traducida en poder, también les dé tal sentir, tal experiencia, que el Espíritu Santo que está en ustedes y en mí nos ayude a gozarnos en el creer. Que cada cosa que nos propongamos creerle a Dios, que cada cosa que nos animemos a esperar de Dios, que cada cosa que oremos en el nombre de Cristo al Padre, nos produzca en nuestro corazón gozo y esperanza. Ese es el antídoto a la depresión, a la desilusión, a la incertidumbre, a la incredulidad, a la separación de Dios, a la sospecha necia, a la duda, al rechazo, a ese espíritu que está, digamos, impermeable a la palabra de Dios. Cuando en ti se produce ese gozo y paz del creer, tú tienes una fertilidad en el corazón para que cualquier palabra que venga de parte de Dios produzca el 100% aquello por lo cual se desató.